Hola chicos de tercer semestre, seguimos con el video que estábamos atendiendo, la segunda parte de el Andeva en su segunda etapa, cuando tenemos tratamientos y bloques. Teníamos esta tabla, entonces la vacían, la copian primero con las fórmulas y luego la vuelven a pasar y la ponen vacía. Hay que saber que el valor de la suma de cuadrados para tratamientos, que es esta, la suma de totales, que es esta, los grados de libertad de tratamientos y grados de libertad totales, así como el cuadrado medio de tratamientos son los mismos. Podríamos marcar las celdas, todos estos los puedes pasar porque son los mismos, los que vamos a calcular son el resto. Entonces los llenamos de un color así. Bien, todos esos son iguales a los de la tabla anterior, entonces ya nada más los puedes pasar. Los que vamos a calcular son los siguientes, y entonces comenzamos por la suma de cuadrados para bloques. Y para poder calcularla, a la tabla anterior le vamos a agregar esta columna que es suma de bloques, la necesitamos. Y vamos a sumar, por ejemplo, 18 más 20 más 20 más 22. Y vamos a poner el resultado aquí. En este caso es 80. Que fue lo que sumé. 18 más 20 más 20 más 22. Me da 80. Y así vamos a hacerlo con las siguientes columnas. Pues ya tenemos los valores ahí. Fue la misma tabla que la anterior. Solamente le agregué esta columna. Y tengo la suma de bloques. Si te das cuenta, si sumas esto así, o lo sumas así sin tomar en cuenta esta cantidad, te va a dar lo mismo. Entonces ya podemos sacar, por ejemplo, estamos buscando sacar esto para poder sacar esto después. Entonces vamos a sacar la suma de cuadrados para bloque, y es la sumatoria de cada total de bloque al cuadrado entre el número de categorías. Entonces, por ejemplo, tengo sumatoria de bloques 80 y categorías tengo 1, 2, 3, 4, que son las 4 rutas. Entonces comenzaría poniendo 80 al cuadrado entre 4, más 91 más 91 al cuadrado entre 4, 99 y 103, que son estas. Ya las tengo todas aquí. El número de categorías para todas es 4, que son las 4 rutas. Y tengo 5 choferes, entonces son 5 bloques, ¿no? Pero tengo 4 rutas y lo voy a restar con la sumatoria de x elevada al cuadrado. La sumatoria de x es esta y tengo que elevarla al cuadrado. Sería diferente si el exponente estuviera dentro. La sumatoria de x cuadrada sería 10.904. La sumatoria de x es esta y la voy a elevar al cuadrado y la voy a dividir entre el número de datos. El resultado de esto sería igual a 78.2, y eso se debería colocar aquí. Ya lo tengo, y ahora para obtener obviamente la suma de cuadrados del error debo restar todas estas, y sería algo así como 139.2 menos 78.2 que me acaba de salir ahí, menos lo de los tratamientos, que es 32.4, y eso me va a dar igual a 28.6, y esa cantidad ya estaba aquí, ya la tenía colocada desde antes. Entonces tenía desde el cuadro anterior esta cantidad que ya estaba, esta también, obtuve la de los bloques y por diferencia obtengo esta de aquí, sumados me dan esta. Entonces desde la tabla anterior tengo esto y esto, y también tengo esto de aquí. Voy a sacar el resto, voy a obtener los grados de libertad de los bloques, aquí está, y son igual a los bloques menos 1, y eso va a ser igual a 5 bloques, porque son 5 conductores, menos 1 me va a dar igual a 4. Entonces lo coloco aquí, y ahora los grados de libertad de los errores van a ser igual a las categorías menos 1, sería 4 menos 1,
multiplicado por los bloques menos 1 sería 5 menos 1, y eso a su vez va a ser igual a 3. 4 menos 1 da 3, multiplicado por 5 menos 1 da 4, y eso va a ser igual a 12, y entonces lo ponemos aquí. 12 más 4 son 16, más 3 son 19. Ahora sabemos que el cuadrado medio de tratamientos viene desde la otra tabla. Tengo que sacar el cuadrado medio de bloques. ¿Cómo le hago? Sabemos que es la división de esto entre esto. Entonces, y eso a su vez va a ser igual a 19.55. ¿Qué es lo que debo colocar aquí? Ahí está. Ya obtuve esto. Ahora voy a obtener el cuadrado medio del error, que es este, y va a ser igual a 28 entre 12, y me va a dar 2.383. Ahí está. Ahora voy a obtener la f de los tratamientos, que va a ser igual al cuadrado medio de tratamientos entre cuadrado medio del error, y después voy a obtener la f de los bloques, que va a ser igual a el cuadrado medio de los bloques entre el cuadrado medio del error. Entonces sería primero 10.8 entre 2.383, y eso va a dar igual a 4.53, que es lo que voy a colocar aquí. 4.53, y luego el otro va a ser igual, y eso va a ser igual a 8.2, y eso lo vamos a colocar por acá. Ahí está. Entonces ya tengo los valores de la f para tratamientos, que es 4.53, y f de bloques, que es 8.2. entonces podemos continuar. Ya tengo los valores que te decía. Vamos a hacer la prueba de hipótesis. Será dual al mismo tiempo para f de tratamientos y f de bloques. Entonces, para tratamientos, hipótesis nula, el tiempo de recorrido entre las cuatro rutas es igual, y hipótesis de tratamiento alternativa, el tiempo de recorrido entre las cuatro rutas es diferente. También la hipótesis nula para bloques, el tiempo que hacen los conductores para recorrer las cuatro rutas es igual, y el tiempo que hacen los conductores para recorrer las cuatro rutas es diferente. Puede variar un poquito tu redacción, pero la idea debe ser esa. El paso 2 ya sabíamos que era 5%. Aquí está la tabla. El valor estadístico de prueba lo acabamos de obtener aquí arriba. Vamos a obtener de la gráfica los valores de la tabla. Vamos a obtener los valores de la tabla y después elaboramos la gráfica. Primero se usará la tabla de 5%, página 718. Tratamientos primero. Grados de libertad para tratamientos serían las categorías menos 1. Entonces esto va a ser igual a 4 menos 1. Y eso me daría igual a 3. Para numerador y para denominador va a ser igual a bloques menos 1. Bloques quedamos que eran 5. Menos 1, y categorías menos 1 sería 4 menos 1. Esto va a ser igual a 4 por 3, y esto va a ser igual a 12, pero ya sabemos que estos datos 3 y 12 están contenidos aquí desde la tabla. Para tratamientos son 3 y 12, y para bloques serán 4 y 12. Pero aquí estábamos en que era para tratamientos y que era 3 y 12. Entonces nos vamos a la tabla, y el 3 en el numerador con el 12 en el denominador se cruzan en 3.49. Entonces el valor de la tabla es 3.49. Ahora vamos a obtener la f de bloques, la de la tabla. Para el numerador son bloques menos 1, sería 5 menos 1.
igual a 4, y aquí abajo va a ser igual a bloques menos 1, son 4, y categorías menos 1, perdón, aquí es 5 menos 1, bloques menos 1 sería 5 menos 1, y categorías menos 1 sería 4 menos 1. Esto a su vez me da 4 por 3, y eso va a ser igual a 12. Recuerda que los bloques son 5 choferes, las categorías son 4, las 4 rutas. Entonces me da 12. Me voy a la tabla y son 4 con 12, sería 3.26, donde se cruzan 4 del numerador con 12 del denominador. Son 3.26. Voy a graficar para f de tratamientos lo que tenía por ahí arriba y coloco con los valores de ahí arriba 3.49 por aquí, y sé que a su izquierda vive la hipótesis nula y a su derecha vive la hipótesis alternativa. Entonces 3.49 está aquí, no está hecho escala, pero sí sé que 4.53 es más grande. Lo ponemos por aquí, movemos esto, podríamos no moverlo, pero lo movemos. Entonces quedó mucho más grande la f calculada para tratamientos. Ahora hacemos lo mismo para la f de bloques. Colocamos por aquí la de la tabla. Sabemos que a su izquierda vive la hipótesis nula, a su derecha vive la hipótesis alternativa, y esto lo ponemos aquí porque 8.2 es mayor a 3.26. Entonces la f calculada también es más grande que la de la tabla. Vamos a proceder a interpretar primero para tratamientos, o sea las rutas. La f calculada es más grande que la de la tabla. Quedaría de la siguiente manera: como la f calculada de tratamientos es más grande que la f de la tabla para tratamientos, se acepta HI. ¿Alguien se acuerda que decía HI? Para tratamientos, aquí está. El tiempo de recorrido entre las 4 rutas es diferente. Entonces ponemos aquí el tiempo de recorrido de las 4 rutas es diferente. Si alguien coloca si hay diferencia significativa entre el tiempo de recorrido de las 4 rutas, está perfecto. Y para conductores también tenemos que f calculada es más grande que f de la tabla. Entonces, como f calculada de bloques es más grande que f de la tabla de bloques, se acepta HI también. ¿Y qué decía HI? No me acuerdo, vemos por aquí. El tiempo que hacen los conductores para recorrer las 4 rutas es diferente. El tiempo que hacen para recorrer las 4 rutas los conductores es diferente. En esta ocasión salió que en ambas sucedió lo mismo, pero podrían suceder cosas diferentes, que saliera aquí HO y aquí HI, o al revés, y estaría correcto en ambos casos. Ahora van a hacer una tarea que viene un poquito más abajo y encontrarán este archivo lleno y otro en blanco para llenar dentro de los materiales de la plataforma. Muchas gracias por su atención.